¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Infinito. No estoy solo, estoy junto con el candidato al municipio de Concepción, Camilo Rifo Quintana, candidato independiente del Así municipio es. ciudadano. Camilo, gracias por aceptar también la invitación. Muchas gracias aquí por invitarnos, sin duda. Estamos en este proceso ya con alta intensidad y con mucha expectación también. Estamos bien esperanzados de lo que se puede llegar a lograr con estas elecciones. Camilo, a diferencia de los otros candidatos, que son varios en la lista, Sí. tú ya participaste en una elección anterior Exacto. y ya partes con un piso. ¿Cuál es esa sensación? Una buena sensación, bueno, nosotros, claro, logramos en la última elección un segundo lugar en base nuevamente a este movimiento ciudadano que tenemos que se llama Municipio Ciudadano para Concepción, desde el cual fuimos construyendo una propuesta desde los espacios sociales. Estamos en pandemia, ¿no? Pero ahí logramos armar una propuesta común que tuviera un horizonte, una visión de ciudad, hacia dónde recorrer. Eso lo hemos venido trabajando, actualizando, contraponiendo con más grupos, personas, sectores, ahora que además podemos salir. Y desde ahí es que hoy día nos plantamos nuevamente en este escenario electoral, ya con, sin duda, todo ese apoyo y ese compromiso que tuvimos con la comunidad penquista y con un horizonte puesto en enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestra ciudad. Camilo, tú vienes de una familia de izquierda. Tu mamá también estuvo en uno de los gobiernos, en el primero. Exacto. En el segundo. En el segundo gobierno. No, en el primero. Primer gobierno de Michelle Bachelet. Exacto. Como ministra de Planificación, que ahora es Desarrollo Social. Desarrollo Social. Exacto. Eres urbanista, además. Sí. ¿Cómo se construye este concepto también del municipio ciudadano y las propuestas también para llegar a un municipio después de 3 periodos de un solo candidato y que ahora además hay una opción que es la continuidad? Sí, yo lo englobo un poco más grande, o sea, tenemos los últimos 24 años que en realidad han sido gobernados por dos grupos, que son los Van Rysselberghe y los Ortiz, y que hoy día tenemos la opción de que esto sea administrado por la ciudadanía, ¿no? En este horizonte de un municipio ciudadano en donde la participación es un elemento central, pero también lo es la visión de pie, la visión del recorrer la ciudad, caminar, andar en micro, estar en los lugares en donde hay poca iluminación, vivir principalmente, por ejemplo, ahora todas las inclemencias que ha tenido el clima, etcétera. Todas esas expresiones, el vivir al lado de un humedal, de una laguna, de los cerros, cómo es que desde esos aprendizajes somos capaces de ver las principales virtudes que tiene nuestra ciudad y desde ahí desarrollarla. Entonces yo creo que hoy día tenemos una apuesta que está orientada a que podemos tener un horizonte común de hacia dónde avanzar y que eso es algo que está siendo bien recepcionado, porque yo creo de que algo que no hemos tenido en los últimos 20 años ha sido un objetivo, hacia dónde queremos que vaya Concepción. Y al final hemos tenido estos parches que podemos ver como lo de las tulipas que se hizo en el periodo Van Rysselberghe, o ahora esta estrategia que no tiene mucho sentido del tema de los altavoces para la seguridad, cuando en realidad lo que necesitamos son acciones concretas que nos orienten hacia un desarrollo común. ¿Cómo trabajamos en ese sentido, por ejemplo, en materia de seguridad o de comercio ambulante, para considerar también una propuesta, salir de estos dos polos entonces de una candidatura que, por ejemplo, la podemos ver en Valentina Pavés, que podría ser la continuidad de lo que planteó su mamá, o de Aldo Mardone, que es el actual alcalde subrogante de Concepción, que está haciendo campaña, que es la continuidad de Álvaro Ortiz? ¿Cómo salimos de ahí? Sí, me parece que primero hay una situación que es bastante crítica, lo mencionabas respecto al tema del uso de los recursos públicos. Yo creo que ahí hay un cuestionamiento súper grande frente a lo que ha hecho este municipio, que sigue ahí en esta situación aletargada de una incertidumbre de si van a dejar por fin sus cargos o no. Pero me parece que es muy importante, y cuando hablamos de los temas de fondo que tiene que ver con esto de la seguridad o por ejemplo el tema del comercio ambulante, que si bien se entremezclan quizás en algunos espacios, no son exactamente lo mismo, porque seguridad es por una parte y lo otro también tiene que ver con la economía, con las formas en que se distribuyen los recursos y cómo se desarrolla la economía en nuestra comuna. Ahí quiero abordar ambos temas.
Primero, respecto al comercio ambulante y toda esta economía informal que existe, por mucho que uno no quiera, está ahí, está presente, y no solo en los ambulantes, sino que también en las ventas que se hacen de empanadas los fines de semana. Todo eso no queda registrado, ¿no? Nosotros lo que vamos a tener es un enfoque de fortalecer el rol del municipio en torno a la producción local, a la innovación, a los emprendimientos, y con unos acompañamientos en torno a no solo el tema de, por ejemplo, hacer talleres respecto a servicio de impuesto interno, sino que hacer un acompañamiento administrativo para que precisamente se pueda aprender haciendo. Pero eso también en torno a los modelos de negocio. ¿Cómo es que estos vecinos y vecinas de Concepción pueden llegar a pensar en cuáles son los objetivos de su emprendimiento, cuáles son las metas que tienen que cumplir y poder evaluar también si es que está rindiendo frutos o no? Eso es algo que se estudia y por lo tanto también se requiere un acompañamiento. ¿Para qué? Para que los esfuerzos de nuestras vecinas y vecinos logren frutos. Esto en términos del rol que tiene el municipio como administrativamente, pero también tenemos un horizonte de ciudad en donde nosotros buscamos descentralizar el centro. Hoy día la pelea por el centímetro cuadrado que tenemos en el centro es muy densa y eso hace que se vuelvan incluso muchas veces muy hostil la presencia en el centro de la ciudad. Nosotros lo que queremos es descomprimir y generar nuevos centros en otros barrios asociados particularmente a los CEFAM. Uno se puede fijar de que alrededor de los CEFAM siempre hay comercio. ¿Por qué? Porque va gente y se quedan varias horas, etcétera. Entonces la gente compra, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es fortalecer la entrega de servicios desde estos espacios. ¿Cómo? Generando más servicios cerca de los CEFAM y que eso permita que circule más gente alrededor. No solo desde el municipio, sino que también hablar con Banco Estado, por ejemplo, para que ponga un Serviestado en uno de estos lugares y que al llegar más personas es que también estos comercios que muchas veces son informales tengan la oportunidad no solo de tener un acompañamiento administrativo, de modelo de negocios, sino que también puedan tener un lugar físico en el cual establecerse. Porque es súper distinto pagar los 3 millones que sale un arriendo del centro a las 300.000 que puede salir cerca de un CEFAM. Este concepto es muy mexicano, como de la colonia, como olvidarnos un poco del centro de Concepción, tomar más el territorio, el barrio, la vida barrial, o como en Argentina, por ejemplo, que donde hay una compañía de bomberos están los policías, y hay una radio, y hay un club de fútbol. ¿Es como un poco eso el modelo que se pretende hacer? Nosotros no nos olvidamos para nada del centro de Concepción, no, sino que lo que buscamos es establecer una red de estos centros que son de unas características más barriales, pero que otorgan servicios también distintos, tanto de plaza, servicios de los insumos básicos, de salud, etcétera, además centrado en la prevención de deporte. ¿Para qué? Para que las personas no tengan que estar constantemente moviéndose de un lado para otro de forma forzada hacia el centro de la ciudad y que por lo tanto puedan aprovechar su tiempo para la vida, ¿ya? Entonces ese es un elemento que es fundamental. Pero el centro formal también cumple un rol, que es de una escala comunal e incluso intercomunal, porque aquí tenemos la capital regional a la cual llegan cerca de 500.000 personas diarias. Entonces es otro el rol que cumple y en ese sentido lo que tenemos que hacer es fortalecer esa área, en donde nosotros buscamos dentro de un plan general y ahí también avanzando la parte tanto de seguridad como de ocupación del espacio público, un plan general de mejoramiento del espacio público. Lugares que hoy día están muy abandonados, en donde tenemos basurales o tenemos lugares que están sucios, muy rayados, o incluso el tema que ocurre con las vitrinas que ya hace varios años están cerradas. Nosotros vamos a generar un plan en ese sentido de mejoramiento porque además cuando mejoramos el espacio público reducimos la delincuencia, eso está comprobado. Hay un síndrome que se llama el síndrome de las ventanas rotas, de que cuando están destruidas las ventanas hay más delincuencia. Si enfrentas la situación de las ventanas rotas, que es también los basurales, etcétera, si disminuye eso, disminuye la delincuencia. Eso está comprobado y hacia donde nosotros nos queremos orientar. Pero al mismo tiempo, también en seguridad nosotros tenemos un plan de fomentar o apoyar fuertemente el ambiente de la tecnología al interior del municipio, que es algo que llevamos varios años de retraso y en donde tenemos que avanzar sustancialmente, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con las cámaras.
Hay una urbanista, que esto lo podemos tomar desde varios aspectos, que dice de que la seguridad no es solo que esté muy iluminado, sino que es que hayan ojos que estén mirando. Eso sirve tanto para una calle, que no sirve que tenga mucha luz, sino que haya gente, que haya vida, como también para las cámaras, que no sirve nada estar grabando algo si no hay nadie que está mirando las cámaras. En eso yo creo que podemos utilizar la tecnología, la inteligencia artificial para precisamente poder ir detectando a tiempo cuáles son las situaciones que se están produciendo en los distintos barrios. Todo esto de la tecnología que se puede implementar dentro del municipio también acompañado con reformas estructurales en torno a la organización territorial. Ya estábamos hablando de estos centros, ¿no? Pero también Concepción tiene varias piezas urbanas que son muy importantes, como son las universidades, las lagunas, los ríos, los cerros, que están muchos de estos abandonados, o otros podrían cumplir un rol más importante. Por ejemplo, el Cerro La Pólvora. Si uno se sube al Cerro La Pólvora, mira la ciudad y es una vista espectacular, pero está realmente abandonado, y desde ahí es de donde nosotros creemos que eso es lo que hay que ir reformando. Estas piezas urbanas que adquieran calidad, que incluso puedan ser de turismo, que termina siendo un apoyo también económico para la comunidad en su conjunto. Y estas piezas urbanas que tiene Concepción, que además se las quisieran grandes ciudades del país, del mundo, como 6 lagunas en el interior, un parque nacional periurbano, los ríos. Si es que uno pasa, por ejemplo, por Waldo Valle, pasa la lomita que está ahí y ve el Andalién, y es majestuoso, es una cosa que se pudiera aprovechar mucho más en torno al deporte, hacer kayak. Bueno, nosotros lo que queremos hacer con todas estas piezas urbanas es interconectarlas. ¿Cómo? Con corredores libres y seguros, que son calles que conectan estos distintos lugares para poder asegurar que alguien pueda llegar tranquilo a cada uno de estos, pero también de vuelta a su casa. Cuando es de noche, siempre tomas la decisión de por dónde voy a caminar, ¿no? Uno más o menos sabe qué lugares son más oscuros. Bueno, nosotros vamos a asegurar en una primera etapa con 20 calles que van a estar de primer nivel, veredas impecables, luz de campo deportivo, las cámaras, pero también comunidad. En Independencia, en la comuna de Independencia, se realizó una iniciativa en donde cuando los niños y niñas salían del colegio, la gente que atendía en los locales comerciales, a esa hora no atendía al fondo, sino que atendía en la entrada. ¿Para qué? Para estar mirando a los niños. Perfecto. Entonces, ¿cómo se incluye la comunidad en todo esto? Bueno, nosotros queremos jugar. Todo esto son estrategias que se van dando de a poco, sin duda, pero que en conjunto se pueden conjugar en un mejoramiento sustancial de la calidad de vida y la seguridad. En Iztapalapa, que es una comuna de México, la pueden buscar, se redujo con estrategias de este tipo entre un 30 y un 40% los actos delictuales. Entonces, esa es nuestra apuesta, ver cuáles son las experiencias que ya han sido demostradamente positivas y eso incorporarlo acá con un horizonte de ciudad que nos permita desarrollar Concepción desde sus barrios. Estamos conversando junto con el candidato alcalde por Concepción, urbanista Camilo Rifo Así Quintana. Dentro de esto también, entendiendo también la materia de seguridad y el comercio, que son tal vez algunos de los factores importantes, sí. El transporte, ¿en qué punto está dentro del programa de esta candidatura ciudadana, por lo demás, para llegar a Concepción? En un punto fundamental, nosotros estuvimos haciendo unas encuestas para ver cuáles eran las principales temáticas, necesidades en distintos barrios. Y el tema de la seguridad, del transporte y el medio ambiente, considerando distintas dimensiones de aparecían como temas muy prioritarios dentro de nuestra ciudad. También está el tema de la educación, del trabajo, que yo creo que la hemos ido abordando en esta propuesta integral de desarrollo de Concepción. Cuando hablamos del transporte, yo creo que aquí hay varios elementos en donde tenemos, 1, las escalas barriales, 2, la escala comunal y 3, la escala intercomunal. Está claro de que la situación, la crisis que tenemos en el transporte en Concepción también tiene que ver con lo que ocurre en otras comunas, ¿no? Que tienen que venir constantemente hacia acá. Nosotros en ese escenario, el intercomunal, lo que necesitamos es que el municipio lleve adelante una posición de liderazgo, tanto en inversión como en planificación.
En ese sentido, lo que hablamos de la descentralización dentro de nuestros barrios es algo que tenemos que proyectar hacia el resto de las comunas y que en conjunto sea cada vez menos gente la que tenga que transitar de una comuna u otra y que tenga la posibilidad de desarrollarse en estas y que por lo tanto los tránsitos sean en estas situaciones que son más excepcionales o que requieren una escala intercomunal. Sí, claro, porque volvemos al concepto de lo primero que estábamos conversando, en el fondo volver a tomarnos los barrios de alguna forma, donde la vida, el trabajo, el comercio, la salud y la educación principalmente se pueda desarrollar ahí. Y ahí lo paso inmediatamente a materia de educación. O lo cultural, no sé cuál quiere abordar primero, pero en educación, por ejemplo, ¿cómo avanzaríamos desde los municipios considerando también este trabajo que se tiene que hacer con quienes van a ser los próximos que van a estar trabajando también por el bien de la comuna? Sí, sin duda. Bueno, aquí en Concepción ya esto está a cargo del SLEP y aquí yo creo que hay una decisión que tomó este municipio primero de entregar todos los inmuebles como si no importaran, pero además de desprenderse de lo que tiene que ver con la educación en la ciudad. Y ahí es donde nosotros tenemos una posición tajantemente distinta. Porque nosotros lo que creemos, primero, bueno, los estudiantes siguen siendo parte de la ciudad, además alojan acá, etcétera, pero además el poder tener tantos establecimientos educacionales en nuestra ciudad le entrega, es muy virtuoso para esta, porque puede generar sinergias que son bastante importantes. Voy a dar un ejemplo, el Enrique Molina. No solo tenemos el teatro, que es esta situación que ya llevamos bastante tiempo, desde el periodo de Jacqueline Van Rysselberghe, en donde estaban los presupuestos para poder repararlo y no se terminó de realizar y hasta ahora todavía no se concluye, ya llevamos cuántos años de eso, cuántos periodos, pero también, por ejemplo, al costado, por Aníbal Pinto, hay una plaza, no sé si la has visto, una plaza que está al costado del Enrique Molina. Bueno, esa es una plaza que está cerrada, ¿no? Que tiene harta vegetación, es bastante bonita, que se podría abrir de día y que siga enrejada de noche, pero que de día se abra. ¿Para qué? Para la comunidad. Pero además se podría utilizar para que los propios adolescentes que son del Enrique Molina, que tienen sus grupos de música, que están ensayando, puedan estar ahí y puedan presentarse al público, a quienes están recorriendo, cómo es que estas instancias empiezan a tener una relación con el espacio público, a través de lo que tú decías, tanto la educación como la cultura, entendiendo la educación desde un enfoque integral, el aprender a vivir la ciudad, a convivir, incluso desde la parte de la salud. Nosotros cuando pensamos estos nuevos centros alrededor de la salud, lo vemos también porque la salud no es la enfermedad, no son los medicamentos, sino que es la producción de vida. ¿Cómo es que podemos tener mayor bienestar en nuestros barrios? Y ahí la educación es fundamental porque si, por ejemplo, cuando hablamos de este tema, la alimentación es fundamental. Y ahí hay una propuesta, por ejemplo, de la Universidad del Biobío que tiene que ver con una red de sistemas alimentarios locales, ¿no? De abastecerse de todas las zonas que tenemos alrededor, que son rurales, que van produciendo y que si nosotros generáramos una articulación mayor con ellos podríamos tener una salud mucho mejor. Pero también la otra área es el deporte. Si ahí podemos tomar todos estos deportes emergentes que aparecen, el patinaje, el parkour, o también otras que quizás son históricas pero que están teniendo otro realce. El otro día nos juntamos con la campeona mundial de boxeo, que es chilena, la Leona, que es de Valdivia. Ella, por ejemplo, nos decía, Concepción tiene toda la materia prima para poder estar en primer nivel nacional. Lo que no tiene es la infraestructura, lo que no tiene es el apoyo de las instituciones. ¿Gestión? Sin duda, gestión. O sea, es que aquí el deporte no ha tenido una orientación real de este desarrollo integral y diverso. Nosotros vamos a tener un encuentro deportivo de esta diversidad de deportes y eso es lo que queremos apuntar. Y solo para terminar en este punto vinculado a la educación, en donde el deporte y la alimentación, pensando en las niñas, niños, adolescentes y su propio desarrollo integral, es algo que es virtuoso para nuestra ciudad. Camilo, han pasado algunos años ya desde el estallido social, participaste de él, ¿cómo has visto Concepción después de, ¿a cuánto? ¿A 5 años? ¿Qué te parece que debería cambiar también, además de la gestión municipal que después de estos 12 años de Álvaro Ortiz? Muchas cosas, yo creo que hay grandes deterioros y otros eventos que se podrían recuperar.
El tema de, que yo creo que es como lo icónico, lo de las planchetas de metal puestos en las paredes, es algo que yo entiendo también la situación, y hemos conversado de hecho con la Cámara de Comercio, la situación en la cual se encuentra, y ahí nosotros como municipio tenemos que asegurar y acompañar en ese sentido en el destape de las vitrinas. Es algo que le otorga vitalidad a la ciudad, pero además también alegría. Yo creo que no podemos tener esta ciudad oscura, sucia, Gris. gris, no, necesitamos colores, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay otros elementos que yo creo que se pueden recuperar, que son experiencias que salieron de ese mismo periodo. Por ejemplo, en la Plaza Condel se realizaba los domingos, hace 2, 3 años, una feria que era de emprendedores locales. Y que terminaba siempre con una tocata, un artista local. Exacto, de hecho el otro día estuvimos por ahí en el sector conversando con vecinas y vecinos y lo recordaban como con mucho interés y extrañaban esa situación. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de retomar toda esa energía que significó que los barrios ocuparan sus espacios públicos, ¿no? Que ocupen sus plazas y que tengan la posibilidad de hacerlo. Yo creo que ahí el soporte municipal tiene que estar a disposición para esa reocupación. Eso también ayuda a la seguridad. De hecho, en Estados Unidos, lo que se empezó a hacer en ciertos focos, por ejemplo, siempre en las canchas, cuando se empiezan a deteriorar, el otro día estuvimos en Teniente Merino 2 y había una situación así, una cancha muy deteriorada, que estaba oxidada, etcétera. Si tú recuperas la cancha, le pones la iluminación necesaria, que es algo que requerimos en muchas partes de la ciudad, pero además, si empiezas a hacer, por ejemplo, campeonatos nocturnos, empiezas a ocupar el espacio público. Entonces, eso es algo en lo que nos tenemos que enfocar, que yo creo que en las experiencias de los últimos 5 años, incluso también atrás, igual esto es un proceso continuo, esa ocupación del territorio en común es algo a lo que tenemos que encontrar su fortaleza. Y yo creo que también es súper importante adaptarnos a las situaciones nuevas de la tecnología, etcétera. De hecho, lo hablábamos el otro día con la Leona Asenjo en cuanto al tema del boxeo. Y yo les preguntaba, ya, ¿y qué opinas de las veladas que hace Ibai? Y ella me decía que, bueno, que igual sirve para promocionar. Entonces, ¿cómo es que aprovechamos estos streaming? ¿Cómo aprovechamos todas estas formas nuevas de diálogo, de democracia también, para potenciar el desarrollo de la ciudad, del espacio público, del deporte, de la alimentación, etcétera? ¿Se tiene que entonces democratizar también la ocupación de los medios de comunicación, por ejemplo? Sí, yo creo que, a ver, aquí hay varios avances que quizás también se puede realizar ahí un acompañamiento y una colaboración. Esto de que se le ha preguntado a niñas y niños, ¿qué quieren ser cuando grandes? Quiero ser youtuber. Ahí hay algo que es muy interesante. Es un llamado también a cómo funciona la educación, las universidades, los institutos. Y a estas ganas de querer dialogar también, de poder poner su opinión. Imagínate qué es lo que hay detrás de ese niño, esa niña que lo que quiere es expresar su visión del mundo y compartírselo de forma infinita a toda la gente. ¿Lo incorpora también el concepto ciudadano? Sí, sin duda. Es que por eso, la experiencia ciudadana, la gran gracia que tiene es que se adapta. No es una visión rígida, sino que se va adaptando a cuáles son las distintas experiencias que se viven en la ciudad. Y ahí nuestras ciudades han estado armadas privilegiadamente para el hombre adulto y sano. La persona que tiene discapacidad, la mujer que está a cargo de los cuidados, las personas mayores con problemas de movilidad, las niñas y niños, incluso los animales de compañía, no tienen un espacio hoy día dentro de la ciudad. Lo que nosotros buscamos es adaptar la ciudad a estas personas, no que las personas se tengan que adaptar a la ciudad. Camilo, ¿en qué se diferencia este movimiento ciudadano, por ejemplo, con el movimiento ciudadano que fue en su minuto en Valparaíso con Jorge Char? Es mucho, yo creo que tiene ciertas intuiciones y nociones similares, pero en realidad la matriz desde la cual nos articulamos nosotros es desde los propios encuentros que hemos tenido organizaciones sociales, ambientales, culturales, de nuestro territorio. Yo creo que ese es el sustento de este proyecto y nosotros hemos tenido vinculación y nos hemos juntado con Claudio Castro de Renca,
con Toledo en Puente Alto, con Durán antes de que fuera delegado presidencial de la región metropolitana. Tuvimos una reunión también con él para ver precisamente el tema de seguridad y cambio climático, que han sido dos de sus especialidades. Entonces nosotros tenemos un diálogo con muchos municipios, con Santiago también respecto, y allá tienen un tema muy interesante que es una dirección de fiscalización. Entonces ellos, por ejemplo, realizaron fiscalización a todas las barberías. El 90% no tenía patente. Entonces ahí hay varias experiencias que se pueden ir tomando para ver cómo es que las enganchamos acá y las hacemos parte de nuestro proyecto. Nosotros estamos recogiendo esas ideas, tomando cuáles son las prioridades de nuestra ciudad y desde ahí proyectarlas. Camilo, quedan los segundos finales. ¿Por qué el vecino, la vecina de Concepción debe votar por Camilo Rifo para que sea el próximo alcalde de Concepción? Principalmente porque acá hay energía, hay un espíritu transformador, hay un propósito. Yo creo que nosotros necesitamos un municipio que tenga una mirada hacia dónde queremos ir y que logre movilizar voluntades de este activo que es tan importante que tiene nuestra ciudad para disponerlos en pos del servicio público. Esa es hoy día la principal virtud que tiene este municipio ciudadano, tanto imaginación como también ganas de querer llevar adelante nuestra ciudad. El municipio ciudadano entonces con el candidato Camilo Rifo Quintana. Gracias por este capítulo. Nosotros nos vemos en el próximo. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Saludos a todas y todos.